Está grabando. Bien, lo que vamos a ver hoy es la parte de estructuras repetitivas. Fue el último que vimos. Ya habíamos visto el while y que había una equivalencia entre el while y el for. Era la otra estructura repetitiva que teníamos un valor de inicio, una condición de finalización y un valor con el cual incrementamos. Estaban separados estos campos por un punto y coma. Si tenemos dos puntos y coma. Y todo lo que podíamos hacer con un while, con un for, lo podíamos hacer con un while. Teniendo en cuenta que antes del while teníamos que inicializar el contador, la variable del contador, y al finalizar el bloque del while teníamos que incrementar la variable del contador. Así que era como necesario para eso, que en la estructura for ya venía todo acá bien compacto. Bueno, hay otra estructura que es la estructura de repetición, se llama el do while. ¿Cómo es esta estructura? Vamos a verla con un ejemplo, donde se ve bien para qué sirve. Las grabaciones están en YouTube. Les paso el link por el canal de Telegram. Ahí las pueden ver todas. Estoy haciendo una lista de reproducción, porque no sabía que se podía hacer también con los videos ocultos, así quedan todas juntas. Fíjense este programa. Es un ejemplo clásico donde tienen que utilizar estructuras repetitivas, y es algo que básicamente para esto están. Nosotros queremos validar un número. ¿Sí? O sea, le pedimos al usuario que ingrese un número entre 0 y 100, bueno, más grande. Le pedimos al usuario que ingrese un número entre 0 y 100 y lo leemos. Pero ahora queremos, el usuario no sabe nada y puede meter, no sé, el 10.000. ¿Sí? Y si ingresan un 10.000, puede que su programa se rompa. Por ejemplo, en el programa de encriptación, si ingresa un número más de 4 cifras, explota. Bueno, ¿cómo hay que hacer en esos casos? Bueno, hay que validar los datos de entrada. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, una forma es esta, es utilizando una estructura repetitiva while, controlada por centinela o con una bandera. Yo lo que voy a decir es, bueno, mientras repetir esté en 1, voy a repetir todo esto, ¿sí? Todo lo que está en el bloque. Bueno, entonces, declaro dos variables, tengo número y repetir, que le inicializo en 1. Entonces viene acá el programa, dice repetir igual a 1, ¿sí? Está en 1 porque le inicialicé en 1, bueno, ejecuta lo que está acá adentro. Bien, ¿qué es lo que hace? Le pide al usuario que ingrese un número entre 0 y 100, por favor, entre 0 y 100, lo lee. Ahora, siempre desconfiar del usuario, preguntamos, ¿el número es mayor a 100 o el número es menor a 100? O sea, ¿está fuera de este rango? Si está fuera de este rango, voy a decir, bueno, repetir igual a 1. ¿Para qué? Para que me vuelva a pedir esto. ¿Está bien? Entonces lo que hago con esto es, si el número está fuera del rango que yo pedí, voy a poner repetir en 1, que ya estaba en 1. Entonces, esto es verdadero, pone en 1, termina el bucle de while, esta llavecita es la del while, que es la que está acá arriba. Pregunta, ¿repetir es igual a 1? Sí, porque acá lo puse en 1 de nuevo, entonces le vuelvo a pedir el número del usuario. Entonces, si lo compilamos con sc, abajo, gcc, wol, std, c99, nos pide un número. Bueno, por ejemplo, 200, no, porque está fuera del rango. 1000 también está fuera del rango. Menos 10 también está fuera del rango porque nos pidieron entre 0 y 100. Entonces, si ponemos 100, ¿ven? Está dentro del rango porque incluye el límite y continúa el programa. Entonces, esto sería una forma de, con esta estructura, validar un número que ingresa el usuario. ¿Está bien? Nosotros le pedimos al usuario un número tantas veces como esta condición se cumpla. ¿Sí? Cuando esta condición no se cumpla, porque está dentro de este rango, ponemos repetir en 0. Entonces acá pregunta, ¿repetir está en 1? No, está en 0. ¿Está bien? Porque no estaba dentro de este rango. Entonces ponen 0, este bucle no se repite más, y por último imprime, usted ingresó el número. ¿Hasta acá alguna duda con esto?
No. Bueno, esta sería la primera, un ejemplo de cómo utilizar esta estructura del while. Fíjense que yo necesito una variable que es un flag, un centinela extra. O sea, necesito tener una variable que me diga si tengo que repetir o no. Pero la parte importante está acá, en esto, donde yo no estoy preguntando por este intervalo, por entre 0 y 100, sino que estoy preguntando por el intervalo opuesto. Fíjense que es un intervalo abierto. Recuerden que los paréntesis no incluyen el número de análisis 1. Entonces yo estoy preguntando si el número está entre el intervalo abierto desde menos infinito hasta 0 sin incluirlo, o desde 100 hasta el más infinito, ¿sí?, sin incluir el 100. Entonces, si el número que ingresó el usuario está dentro de este rango, ¿sí?, voy a repetir, que está acá. También porque me pidieron un número dentro de este rango, o sea, en este rango. Como el usuario ingresó un número que está fuera de este rango, tengo que repetir. Bueno, eso se puede hacer de otra forma. Se puede hacer o validar ingreso 2. Puedo hacer de esta forma. O sea, yo no quiero tener la variable repetir. No quiero tener un sentinel. No quiero tener esto. Bueno, ¿cómo hago? Puedo poner esto adentro de esto. ¿Sí? Porque yo podría preguntar, bueno, si el número está dentro del rango, ¿sí?, que no repite. Bueno, pero para hacer eso, para preguntar acá por el número, lo tengo que tener previamente ingresado. Bueno, entonces lo que hay que hacer es pedirle al usuario el número antes de entrar al while. Entonces pasamos al ejemplo validar ingreso 2, donde tenemos, le pedimos al usuario el número, lo leemos, lo guardamos el número. Ahora preguntamos, ¿en qué entra? Preguntamos, ¿el número está fuera de este rango? Sí, o sea, porque el usuario se equivocó, porque está fuera de este rango. ¿Sí? Fíjense que estoy preguntando lo mismo que antes. Significa que tengo que repetir. ¿Sí? O sea, le tengo que volver a pedir el número. Entonces, si está fuera de este rango, esta condición se cumple, entonces le vuelvo a pedir. Ahora ya tengo otro número nuevo, porque lo ingresó acá el usuario. Pregunto a este nuevo número, que se guarda en el mismo lugar donde había guardado antes el número. Este número está dentro del rango. Si se cumple, sale de este while. Entonces viene acá y lo imprime. Bueno, lo probamos. No, 1000. 1000, falta un 0. Está fuera del rango. Menos 100, menos 10. ¿Ven? Todos son por el rango. Con el 100 está dentro del rango. Entonces continúa, no repite, no sigue preguntando por los valores. Esto se podría hacer, está bueno para el programa de encriptación, si se lo quieren agregar, validar que el número esté, que sea de 4 cifras. Sí, que no sea un número de más de 4 cifras o de, sí, de más de 4 cifras. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Acá. No, profe, por el momento no. Bueno, fíjense que lo que hicimos fue sacar la necesidad de este repetir, o sea, de esta variable. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, tenemos que preguntar antes de entrar al while por el número. O sea, tenemos que tener el número para preguntar acá. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que pedir el número afuera, al menos una vez. Bien. Otra forma sería, yo no quiero preguntar por el... yo no quiero preguntar una vez afuera. ¿Sí? O sea, no quiero repetir 2 veces el mismo código. Bueno, ¿cómo tendría que hacer en ese caso? Bueno, tengo que utilizar una estructura repetitiva que es el do while. El do while lo que hace es, primero ejecuta las acciones y después va a preguntar. ¿Sí? O sea que las acciones a realizar al menos se van a ejecutar una vez. Que esto no pasaba con el while. ¿Por qué? Porque en el while nosotros primero preguntábamos y después realizamos las acciones. Bueno, acá es al revés.
primero ejecutamos y después preguntamos. ¿Sí? Algo importante es que lleva un punto y coma al final. O sea que si venimos acá, pasamos el programita número 4. Este es el mismo programa, pero ahora con la estructura de while. Fíjense que antes teníamos el while, ahora tenemos el do while. ¿Qué hace este programa? Bueno, declaro una variable que se llama número, de tipo entero. Primero ejecuta esto, o sea, le pide al usuario un número, lo lee el número, lo guarda el número, y ahora preguntamos, si el número está en este intervalo de nuevo abierto, entre es mayor a 100 hasta infinito, o menor a 0, ¿sí? O sea, está fuera de este rango, repetí. También porque recuerden que esto, mientras esta condición sea verdadera, va a repetir. O sea que tengo que preguntar por el intervalo opuesto al que yo quiera. O el conjugado, en realidad sería. Compilamos, lo corremos. El 1000 está afuera, el menos 10, el menos mucho también. Pero, por ejemplo, el 30, 30 está dentro del rango, porque está entre 0 y 100. O sea que no repite más y continúa. Está bueno porque no tengo que repetir código. Solamente tengo que poner una sola vez. Entonces, esta estructura, la diferencia que tiene con la estructura anterior es que básicamente es esto. Es la estructura del while. Primero vamos a preguntar, en este caso, si llegamos al borde. Si llegamos al borde, si no llegamos al borde, vamos a correr de run ahí. Pero en cambio, el do while es al revés. Primero va a ejecutar la acción y después va a preguntar. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado dónde las utilizan. Porque se pueden hacer cosas parecidas, pero no son equivalentes. En cambio, el for y el while son equivalentes. ¿Sí? Podemos armar todo lo que hagamos con un for, lo podemos hacer con un while, pero si queremos hacer las mismas cosas que hacemos con un while, con un do while, hay que tener un par de precauciones. Por ejemplo, ejecutar al menos una vez afuera el ingreso de datos. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la pregunta, tengamos algo que preguntar. En cambio, en el do while no. Directamente se ejecuta esto una vez y después se pregunta. ¿Hasta acá alguna duda? No, se entendió todo, profe. Bien. Ahora, ¿cómo lo utilizo yo? Yo utilizo otra cosa porque esto es como un truco nomás. Hay que tener presente que si yo quiero preguntar entre 0 y 100, tengo que preguntar por el conjugado de ese conjunto. Entonces, si yo quiero entre 0 y 100, tengo que preguntar por menor a 100 y mayor a 100, sin incluirlo. Bueno, como eso a veces se me complica, lo que hago es, digo, bueno, me piden entre 0 y 100. Bien, entonces hago las condiciones de tal forma que se cumpla esa condición. O sea, hago la pregunta de tal forma que se cumpla esto. ¿Cómo es eso? Bueno, el número tiene que ser mayor o igual a 0. Perfecto. Y aparte, el número tiene que ser menor o igual a 100. Perfecto. Entonces, si se cumple que el número es menor o igual a 100 o es mayor o igual a 100, significa que ingresó un número verdadero. O sea, un número dentro del rango. Como el ciclo while se ejecuta mientras esta condición sea verdadera, yo lo que tengo que hacer es negar el resultado de esto. ¿Para qué? Porque si ingreso un número que está en este rango, que es correcto, o sea que está entre 0 y 100, me va a dar verdadero. Pero si lo niego, me va a dar falso. Entonces no va a repetir y va a salir del largo. Bueno, lo verificamos. Por ejemplo, de nuevo, el 1000, 2000, están todos números afuera del rango, pero si ingreso un número que está dentro del rango, la condición es verdadera, después se invierte y se pasa a falsa. Piensen que hacemos validar ingreso 5. ¿Sí? Yo ingresé un 40. El 40 viene acá y pregunta, ¿es menor o igual a 0?
perdón, acá, ¿es menor o igual a 100? Sí, es menor o igual a 100 porque vale 100, porque vale 40. ¿Y es mayor o igual a 0? Sí, porque vale 40. Entonces todo esto es verdadero. Negado, o sea, el negado era el signo de exclamación. Negado es falso, entonces no tengo que volver a pedir. Sigo de largo y acá ya está mi programa. Entonces esto lo podrían agregar arriba del programa de encriptación, controlando que el número esté realmente entre 9999, que es el mayor número de 4 cifras positivo, y mayor o igual a 0. Entonces acá abajo ponen su programa. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, esto era algo que había quedado de la estructura repetitiva del do while. Vamos a pasar ahora a la parte de arreglos. Arreglos es algo muy bueno que tiene C y es una de las cosas más poderosas que tiene C. O sea, una estructura de datos, pero algo muy bueno que tiene. Supongamos que tenemos este programa, o sea, supongamos un ejemplo. Tenemos que ingresar notas. ¿Sí? Tenemos que ingresar 5 notas. Bueno, ¿cómo haríamos normalmente? Teníamos nota 1, por ejemplo, que vale 10, nota 2, que vale 7, nota 3 y nota 4. ¿Sí? 4 notas, no 5. Entonces tenemos esas 4 notas que lo único que las diferencia una nota de la otra es el nombre y un número. ¿Sí? El nombre y un número. Entonces como que hay dos partes en esto. Tenemos una parte fija que podría haber sido cualquier otra cosa, pero en este caso es nota 1. La parte fija, nota 2. ¿Sí? O sea, como que tenemos algo que identifica el tipo de objeto, que sería nota, y después qué elemento de ese objeto. ¿Sí? Entonces tenemos nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Lo único que cambia es el número. Bueno, esto en C se puede reemplazar por lo que se llama un arreglo. La, las- la forma de darse cuenta que estamos con un arreglo es porque aparece esto, que son los corchetes. Los corchetes nos van a indicar que estamos trabajando con un arreglo, cuando estamos así, donde un arreglo va a tener dos cosas fundamentales. Primero, el nombre, ¿sí? Que tiene que ser único, tiene que cumplir todas las condiciones que tienen que cumplir las variables en C. No pueden comenzar con un número, no pueden comenzar con el menos. eh, Hay símbolos con los cuales no puede empezar. Por ejemplo, no puede empezar con un asterisco. Entonces, todas esas cosas de variables se tienen que respetar acá. Y aparte van a tener un índice. Ese índice nos va a decir, dentro del arreglo, o sea, todo esto es un arreglo, o sea, estos 4 cositos son un arreglo, pero va a tener subíndices, o sea, va a tener índices. Entonces vamos a tener el primer elemento, que va a arrancar en 0. Por ejemplo, el tercer elemento es el número 2. ¿Sí? ¿Y esto en dónde está? Bueno, nosotros cuando habíamos visto a principio de año, más o menos, habíamos visto todos los pasos para compilar un programa. Ya habíamos visto que primero lo escribíamos, después pasaba el preprocesador, pasaba el compilador, pasaba el linker y quedaba en el disco duro. Después venía un programa que lo cargaba y lo ponía en la memoria. Bueno, esto que está acá son las direcciones de memoria en las cuales están estos elementos. Sí, porque ustedes cuando corren un programa, por ejemplo, no sé, con toda la furia que pese 10 megas su programa y tienen 8 GB de RAM para correr. Bueno, el sistema operativo en algún lado de todos esos 8 GB va a meter su programita y le va a asignar una dirección de memoria. ¿Sí? Es solamente para eso. La dirección de memoria no necesariamente tiene que estar al principio de la RAM, sino que es en algún lugar, en cualquier lugar. Sí, había una pregunta. ¿Lo asigna solo al espacio de la memoria o hay forma de poder darle voz a un lugar? En-
En lo que vamos a ver nosotros en programación en una computadora, programación en C no, es dinámico. El que se encarga de dar esas direcciones de memoria es el sistema operativo. El sistema operativo dice, bueno, ahora te toca en este pedacito, ahora te toca en este otro, ahora en este otro. Sí, es dinámico eso. Perfecto. Y una preguntita más para relacionar. ¿Puede ser que eso es lo que iba, depende de la computadora, lo guardaba de arriba para abajo, de abajo para arriba? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? Eh, el orden en cómo se lee la memoria, esto normalmente es la forma de representación nomás. Lo que sí puede cambiar era lo de Big Endian o Little Endian, eso. Claro, claro, eso decía. Claro, lo de Big Endian o Little Endian es cómo se lee este número. Si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es solamente Ay, eso. claro, El, claro. cómo dibujan o cómo grafican esto depende de cada uno. Lo que sí cambia es la representación. Una se lee de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo declaramos e inicializamos estas cosas nuevas que se llaman arreglos. Todos estos programas están cargados en el repositorio para que no los tengan ¿cómo se llama? Que copiar a mano. Vamos a abrir todos los que terminen en init. Sí. Y aparte vamos a abrir el que se llama cero declaración. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Excelente. Bien. ¿Cómo declaramos un arreglo? Bueno, lo vamos a declarar de esta forma. Necesitan tener un tipo de dato, que puede ser lo que quieran. Char, float, double, int. En este caso es un int. Tiene que tener un nombre único, que no puede empezar con menos, no puede empezar con un número. ¿Sí? Todas las mismas cosas que para una variable común. Pero aparece algo nuevo que es los corchetitos. Dentro de los corchetes nosotros vamos a indicar los elementos que tiene ese arreglo. ¿Qué serían los elementos? Bueno, este arreglo, por ejemplo, todo esto, es un arreglo de 4 elementos, que va desde el 0 hasta el 3. Bien, entonces, este es equivalente, es un arreglo de 4 elementos, ¿sí? Acá abajo lo que vamos a hacer es, primero vamos a borrar esto. Por ejemplo, vamos a imprimir el elemento 0 del arreglo. ¿Sí? O sea, de los 4 elementos, yo voy a imprimir el primero, el elemento 0. Bien. Guardamos, corremos, todo compilamos. No en caso del i, es porque no lo estamos usando. Y me imprime este número. Fíjense que es un número raro. Es más, si lo vamos a comentar este i, así no hace ruido. Fíjense que ahora el número cambió, o sea, es 97 millones. 976 millones. O sea, cada vez que lo compilo y lo ejecuto, cambia ese número. ¿Qué es ese número? No es basura, eso se está cargado con basura. Exactamente. Fíjense que, es más, acá arriba tira un warning que les dice, lo estás usando al elemento, o sea, estás imprimiendo arreglo 0, pero no está inicializado. Bien, ¿qué es ese número basura? Nosotros estamos dentro de la memoria y estamos imprimiendo lo que hay acá. Pero acá yo no lo inicialicé en nada. Bueno, en C, si ustedes declaran un arreglo y no lo inicializan, por defecto no va a tener la basura que tenía antes en la memoria. Sí, o sea, ¿qué basura? Bueno, ya la vamos a ver más adelante, pero por ahora son números random, o sea, aleatorios que aparecen ahí. En C, nosotros podemos decir, bueno, por ejemplo en el for, i igual a 0. Sí, todo bien, porque era un solo elemento, pero ahora cómo hacemos para un arreglo que tiene 4 elementos. O sea, ¿cómo le decimos a cada elemento
que valga un valor predefinido. O sea, inicializar cada elemento con un valor diferente. Bueno, hay que utilizar también el signo de asignación, o sea, el igual. Pero ahora hay que utilizar las llavecitas. ¿Sí? Estas llaves. Las mismas que utilizamos acá en el main. Las tenemos que utilizar acá. Pero ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, separados por coma, vamos a poner los elementos que quiero que estén dentro de ese arreglo en ese orden. Por ejemplo, quiero que esté el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, ahora, si imprimo todos estos elementos, por ejemplo, vamos a poner acá un barra n, así quedan todos paraditos. Vamos a copiar, pegar 3 veces. Acá, incrementamos, magia de BIM. Si corremos este programa, ¿qué nos imprime? Nos imprime 1, 2, 3 y 4. ¿Saben por qué? Porque nos está imprimiendo el elemento arreglo 0, que es un 1. Después nos imprime el segundo elemento, que es un 2. Tercer elemento, que es un 3. Y el cuarto elemento, que es un 4. Fíjense que arranca desde 0. O sea, eso es algo importante. Si nosotros vamos a ir imprimiendo un arreglo con números que van incrementando de a 1, ¿sí? Fíjense, 0, 1, 2, 3. Lo podemos hacer también con un for. Hemos visto que en un for podemos tener una variable que sea un contador, por ejemplo la i, y decimos, bueno, quiero ir desde 0 hasta 4 elementos, o sea, desde el 0 hasta el 3, son 4 elementos, y ahí adentro quiero imprimir esto. Pero ahora, ¿qué tengo que cambiar acá? Para que imprima todos los elementos. ¿Qué tendría que modificar en esta parte? Es pregunta. En lugar del 0, el i. Exacto. Ahora, yo no quiero imprimir 4 veces el primer elemento. Fíjense que si lo corremos esto, me imprime 4 unos en vertical. ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo 4 veces el mismo elemento. Yo quiero que me imprima cada elemento. O sea, para el i igual a 0, que me imprima arreglo de 0. Para i igual a 1, porque lo incremento en 1, me imprima arreglo de 1. Y así sucesivamente hasta llegar a arreglo de 3, que es la posición del cuarto elemento, porque arranca en 0. Lo podemos hacer. Compilamos, corremos, nos imprime 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Se vio eso? O sea, es solamente para imprimir los elementos uno abajo de otro. ¿Se vio eso? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, si subimos de nivel y vamos al modo hard, esto es lo mismo que antes. O sea, tengo un for que voy desde 0 hasta 5, porque ahora el arreglo es de 5 elementos, solamente eso. Y acá tengo un print que es un poco más fancy, donde tengo 1% de, otro por ciento de, otro por ciento de, o sea, son 3 enteros que quiero imprimir, separados por un tab, el barra T eran los tabs, solamente para decir, bueno, primero, en la primera columna voy a imprimir el i, después voy a imprimir el elemento del arreglo 1 y después el elemento del arreglo 2, ¿sí? Del arreglo 1, del arreglo 2, ¿sí? Y lo vamos a correr para que vean, esto funciona, ¿sí? Imprime una tablita prolija. Pero la parte importante no es esa, sino es esto. Ahora yo tengo un arreglo de 5 elementos. Y lo estoy inicializando al arreglo número 1, que es este. Lo estoy inicializando solamente con un 0 en qué elemento. Este 0 ¿a dónde va? Para todos. Es muy buena. A ver, para todos, ¿quién da más? Todos están confiados en que va para todos. Como que se broadcastea a todos los elementos. Probemos. Y antes de correrlo, en el segundo elemento, o sea, en el segundo arreglo, vamos a inicializar 1, 2, 3, 4, 5. Sí, o sea,
Ahora los imprimimos. Y me imprime el arreglo 2, está inicializado 1, 2, 3, 4, 5. Pero el arreglo 1 me imprimió 0, 0, 0, 0, 0. Pareciera que se copió el 0 en todos lados. Bueno, entonces si se copia el 0 en todos lados, bueno, copiemos un 10 en todos lados. Lo corremos. Ah, ¿qué notan acá? ¿Se copia en todos lados o no? No, solo uno. Claro. Y encima, en 1, ¿y en qué posición? O sea, un elemento, ¿en qué posición está? Claro, con el primero. De cero. Claro, con el primero en la posición 0. O sea que se inicializan en este orden, pero si no hay la suficiente cantidad de inicializaciones, va a completar con ceros. ¿Sí? En este caso solamente inicialicé el primero, por ejemplo lo pongamos en 1. Los demás elementos en este compilador, en esta computadora, los va a inicializar en 0. Podemos hacer la prueba con otro C89, porque es muy chiquito el arreglo. Bueno, lo de que se inicializa en 0, hay compiladores que no lo hacen por defecto, así que no hay que confiarse. O sea, de que inicializando el primero y todos los demás se van a poner en 0, no hay que confiarse de eso. En C99 sé que se puede, que si acá abajo está donde dice C89, no lo hacía, no estoy seguro si lo hacía, pero en C99 sí, que es el que utilizamos en la materia, sí, sí lo hace. O sea que si inicializamos el primero en 1, todos los demás se van a poner en 0. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si cerramos? Poner un menos P para que abra todos, no solamente el primero. ¿Qué pasa si ponemos un 3? Bueno, solamente se inicializa el primero, o sea, acá si ponemos un 3, solamente el primero con un 3, pero no se copian todos los demás. Entonces, ¿qué pasa ahora si ponemos 3, 2? ¿Cómo quedaría el arreglo 1? De la misma forma, el primer elemento y el segundo elemento quedan con ese valor. Claro. Fíjense que voy desde el 0 hasta el 4, inicializando en ese orden. O sea, primero pongo un 3, después pongo un 2, y así los elementos que no están inicializados los voy a poner en 0. Bien. ¿Qué pasa si me voy para el otro extremo? Tengo 5 elementos, pero estoy inicializando 6 elementos. ¿Sí? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa acá? ¿Compila, no compila, de error? ¿Explota? Chau el 23. Pero, ¿y qué? A ver, me lo llevo esto para acá. Paso. Este. Está. ¿Qué sería chau el 23? O sea, carga hasta el 4 nada más. Creo yo, no. Quiero tenerlo. Ahí está. Se sigue viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, profesor. Es como para poder ver quién habla. Entonces dicen chau el 23. Bueno, probamos. Fíjense que lo primero que dice es, acá arriba, me tira un warning. Me dice, hay un exceso de elementos en la inicialización de la regla. Sí, me dice ahí, el 23, como que estaría de más. Bueno, sí, está de más, pero el compilador se da cuenta de eso y lo descarta. O sea, no lo utiliza. No les da un error, sino un warning, o sea, una advertencia. Funciona igual. ¿Está bien? Bueno, primer problema de arreglos que se van a encontrar. No hay protección de memoria. O sea, los únicos encargados de que estos elementos estén dentro del arreglo son ustedes. ¿Sí? No hay nadie que les diga, che, te estás yendo del tamaño del arreglo. Porque fíjense, si lo hubiera compilado, cartelito de compartir, si lo hubiera compilado
sin todas las advertencias, o sea, solamente con el estándar C99. Mentira, eso, qué agradable sujeto. ¿Así? También, muy bien. Bueno, pensé que no me iba a decir. O sea que siempre les tiro la advertencia GCC, o sea, el compilador les dice, tengan cuidado con eso. Si vamos por el otro lado, bueno, o sea, está bien la cantidad, pero ahora le digo, bueno, no le defino el tamaño. Sí, acá yo le decía 5 elementos, bueno, 5 elementos. Pero acá no le digo cuántos elementos. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Lo vieron en el teórico? Si no, también es una buena pregunta. ¿Explota o no explota? En Sí, realidad sí, sí funciona, creo. Claro, sí, funciona. O sea, se da cuenta que tiene 5 elementos y utiliza esos 5 elementos. Claro. Cuando viene el compilador y encuentra esto, dice, me falta el tamaño del arreglo. Bueno, tengo que saber deducir el tamaño del arreglo. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, me fijo en la cantidad de elementos que tiene. Entonces, voy a hacer, o sea, estoy hablando como si fuera el compilador, voy a hacer que arreglo 1 tenga el tamaño necesario para que entren todos estos elementos. Perdón. O sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O sea que el arreglo va a tener 5 elementos. Compilamos. Tenemos 5 elementos. ¿Tenemos más elementos? Bueno, le ponemos más elementos. Ponemos, por ejemplo, 7 elementos. 3, 6, 8 elementos. Corremos. No pasa nada. ¿Por qué? Porque solamente estoy imprimiendo acá 5 elementos, pero tendría que poner 8 elementos. 3, 6, 8 elementos. Me imprime del arreglo número 1 los 8 elementos con los cuales lo inicializa. Pero, ¿qué pasó con el arreglo 2? Lo otro es basura. Claro. Fíjense que el arreglo 2 es como si fuera esto. Yo vengo imprimiendo los 4 valores, pero en un momento imprimo el valor número 5 y el valor número 6 que están afuera del arreglo. ¿Sí? O sea que quedaron afuera del arreglo. Estos elementos que están acá son basura. O sea, son elementos que están fuera del arreglo. Y fíjense que no dio error. O sea, pude imprimirlos. O sea que, bueno, si puedo imprimir, de que estamos, imprimamos todo lo que hay en memoria. Casi todo. Y fíjense que, a ver si llegamos al principio. No, se fue. Lo que estábamos haciendo es imprimir el elemento, el número del elemento, o sea, el i, la posición del arreglo, el valor del arreglo 1 y el arreglo 2. Hemos visto primero que si hacemos esto, hasta la cantidad que está inicializado, todo bien, pero después empieza a imprimir basura. Bueno, hemos visto si ponemos más elementos, o sea, todos los elementos que quiera, lo corro el programa, corre, pero yo le puse 100.000 elementos, quiero que me imprima. Pero no llegó a 100.000. ¿Sí? Fíjense que llegó a 2.359. ¿Por qué? ¿Por qué terminó el programa ahí? Si yo le dije, bueno, imprime 100.000 elementos y llegó el 2.359 y se terminó el programa. Te chupo toda la RAM. No, RAM ahí, sobra. Otra forma de verlo es, el programa que estoy compilando es el a.out. Este. ¿Sí? O sea, generé el a.out, o sea, pongo .bar a.out. Vamos a correr primero esto para arriba. Lo corremos. Ejecutó todos los valores. O sea, acá sí me deja ir hasta el principio. No, tampoco. Bueno. Llegó ahora hasta el 2143. Y acá dijo este error. Violación de segmento core generado.
¿Qué pasó acá? Bueno, el sistema operativo les daba, recién les había comentado que les da en toda la memoria un pedacito para que ustedes corran. ¿Sí? Y dicen, por favor, tu programa trata de que quede ahí. Bueno, el programa se rompe porque había un número mal puesto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a imprimir todo lo que esté en memoria en ese momento. ¿Está bien? Todo lo que hay en memoria a partir desde donde está su programa. O sea, si tenían acá, su programa ocupa, no sé, supongamos que son 2 bytes, súper. O sea, no puede ocupar 2 bytes, pero supongamos que ocupa 2 bytes. Y lo que hicieron fue imprimir todo hasta el final. O sea, lo hagamos más fácil. Este es el arreglo. Lo que hicieron fue imprimir hasta acá. Bueno, y siguieron imprimiendo. ¿Qué son estos números? Son números que están en la memoria de su computadora. O de la computadora en la que estén ejecutando. ¿Y qué representan esos números? Lo que sea. Si tenían abierto Firefox que les consume 4 GB de memoria, bueno, es Firefox que les está consumiendo 4 GB de memoria. Pero si en una pestaña de Firefox entraron a, no sé, el banco y pusieron la clave y quedó la cookie de la clave en RAM porque se tiene que ejecutar en la memoria y tiene que vivir en la RAM. Están bien pensadas las aplicaciones para que no pase esto, pero puede que alguno de estos números sea esa password que pusieron ahí. ¿Sí? Por eso, el sistema operativo apenas detecta que se pasaron del tamaño que les dieron a ustedes para su programa, ¡pra! Palazo, les dice violación de segmento, el sistema operativo les corta su programa. O sea que el que los está, el que mata su programa es el sistema operativo en este caso. Es el que está corriendo. ¿Por qué no tenés que ver todos los valores? O sea, tipo, arrancan en 1600, no tenés que ver hasta más arriba. Por la terminal. El buffer de mi terminal es chiquito. Creo que solamente puedo imprimir. O sea, les deja imprimir hasta esto, hasta 2500 elementos. Si le ponemos. A ver. 100.000 es esto. Esto es 10.000. No sé si es. A ver. Ahora puedo subir. No, creo que tengo que volver a abrir una terminal para que se apliquen los cambios. Tenemos que ir a esta otra terminal. Genial Linux. Pueden hacer estas cosas. Vamos a ir acá. Borrar punto barra A. Ahora sí, podemos scrollear todo para arriba. ¿Sí? Bueno, casi 25.000. Eran 100.000 elementos que yo quise imprimir y me cortó en el... ¿En dónde me cortó? En el 3600, o sea, me faltaron un par de valores todavía. O sea, empieza al principio el programa, pareciera que está todo bien, o sea, como que hay varios ceros, sí, que están en memoria y después acá en este pedazo se estaba ejecutando algún programa y quedó basura. Y algo muy bueno de ver es los números son diferentes cada vez que corren. O sea, van cambiando. O sea, les van dando un pedacito de RAM diferente cada vez que ejecutan su programa. ¿Sí? Y siempre la memoria te da un espacio limitado por el programa, o vos podés cambiar eso. Es más avanzado eso, pero sí, el sistema operativo les da un pedacito para correr. Si su programa ocupa más, les da más. Si ocupa menos, les da menos. Lo mínimo, creo que es una página, pero no sé, no estoy seguro. Tendría que revisar. Pero hay un mínimo de tamaño que ocupan las cosas en memoria.
Entonces estábamos acá y vimos que si ponemos un if, una condición mal, no hay nadie que nos diga que estamos haciendo las cosas mal, solamente el sistema operativo cuando ya es muy tarde y imprimimos mucho. Sí, porque fíjense que si poníamos solamente 10, pero el arreglo era de 5, esto funciona. Ahí está. Funciona, pero me imprime basura, que son números, o sea que si yo los estoy utilizando para algo, puede que mi programa se rompa porque está entrando basura en el programa y nadie me dice nada. ¿Sí? O sea que hay que tener mucho cuidado con esto, con los tamaños de los arreglos y con las condiciones de a qué elementos estoy accediendo. Bien, y por último, entonces, si vamos súper extremo y súper minimalista, ¿qué pasa si hacemos esto? O sea, recién vimos que podíamos sacar el tamaño, pero que el compilador lo deduzca. ¿Qué pasa si hacemos así? Si sacamos todo, solamente los corches te quedan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué creen que pasa? Imprime todos ceros hasta indefinido. Bueno, es una opción. ¿Otra? ¿Alguien? No hay respuestas equivocadas. No da error eso. Bueno, probamos. Error. ¿Por qué? Porque cuando viene el compilador, o sea, vengo yo y digo, bueno, me aparece esto. Int arreglo 1. Bueno, el usuario, el programador pidió un arreglo, crear un arreglo. Bueno, a ver de qué tamaño. Ah, no lo puso. Bueno, voy a tratar de deducirlo. Pero tampoco me puso nada. Bueno, no sé de qué tamaño va a tener. Listo, error. ¿Sí? Tienen que especificar el tamaño de los arreglos o el compilador los tiene que poder deducir por el contexto. ¿Sí? Como en este caso. Como en este caso. Porque si no ponen nada, explota. Les da error. Directamente ni funciona, ni compila. ¿Ven? No aparecen todos ceros porque directamente ni lo compila el programa. O sea que ni siquiera se genera un archivo ejecutable. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Por el momento no. El resto, ¿cómo viene? Hoy, no sé, vieron arreglos, pero creo que llegaron a... No sé si vieron cómo inicializarlos. Es solamente esto. No sé qué más vieron. Esto es todo lo de hoy de arreglos, pero falta la guía. Por eso les preguntaba si tenían alguna duda. No, se entiende todo. Bueno. Está bien. Quedaron eso modificado. Hay una guía de arreglos. ¿Cómo es la guía de arreglos? Hay una guía de arreglos unidimensionales. Spoiler, hay arreglos bidimensionales, que serían matrices. Spoiler, hay arreglos n-dimensionales, o sea, de n dimensiones. No solamente de 3, porque es muy aburrido un cubo, pero hay de hipercubos. Lo vamos a ver más adelante, pero está súper copado. Para esta guía pueden hacer ya el uso de todas las estructuras que vimos, o sea, for, while, do while, if, else, las doble condiciones, o sea, el doble ampersand, las doble barra, todos los trucos que vimos, switch, todo. Y el primer programa es, bueno, les pide completar el siguiente programa para que solicite el usuario ingresar 10 números enteros que tienen que estar almacenados en un arreglo. Los tienen que guardar, después recorrer ese arreglo convirtiendo los números negativos en positivos y por último imprimir el arreglo en pantalla. O sea, son 3 partes su programa. Primero, leer 10 números. Después, recorrer el arreglo convirtiendo los números negativos en positivos. Y por último,
mostrar en pantalla el arreglo. ¿Cómo sería la salida de este programa? Así. O sea, este es un ejemplo de los números que ingresa el usuario, el 1, el -2, el -3, 141 y el -12. Y después les imprime los elementos del arreglo, pero positivos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer utilizando esta plantilla. ¿Sí? Pueden completar desde acá hasta acá todas las líneas que quieran. O sea que su arreglo se tiene que llamar A. Tiene que tener tamaño n, o sea, en este caso es 5, pero puede ser el número acá que quieran. Y tienen un i como para utilizar un contador. Esto sería como el template de lo que tienen que armar. El ejemplo de la salida. O sea, tienen que hacer un printf que diga, bueno, ingrese el elemento 0, ingrese el elemento 1. Así hasta la cantidad de elementos. Fíjense que acá está el n en 5, o sea que esto llega hasta el 4. Pero si yo pusiera acá un 500, esto tendría que ser hasta el 499. O sea que tiene que ser genérico para cualquier valor. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Primero, acá. Para el segundo problema, bueno, les dice solicitar al usuario ingresar n elementos en un arreglo. Cuando dice n mayúscula significa que es esto. O sea que es, en algún lado hay un define n, que le pueden poner cualquier número ustedes. Total, después lo cambian. Ahí vemos eso. O sea, n elementos. Luego recorrer el arreglo y buscar el mayor elemento e imprimirlo. O sea, ingresaron todos estos números. Porque el n, en este caso, ¿cuánto vale? Este n. Para este programa de salida. ¿Cuánto vale? 5. Exacto. 5. Fíjense que son 5 elementos los que ingreso. O sea, desde el 0 hasta el n-1. O sea, 5 menos 1, 4. Y dice, el mayor es 44. Todo bien, porque acá está el 44. Y así con todos los programas, hasta el último, que es un producto punto. Producto punto tenían dos arreglitos. Esto es de álgebra. Y básicamente hacer producto punto es la sumatoria de los productos de las componentes. Si ustedes tenían A y B de n componentes, hacen A sub 1 por B sub 1, más A sub 2 por B sub 2, así hasta A sub n por B sub n. ¿Sí? Fíjense en que acá arranca desde 1 y va hasta n, pero su arreglo iría desde 0 hasta n menos 1. Son de detalle. O sea que acá el n, ¿cuánto vale? Este n. 3. 3. Claro, 3. Bien. Entonces, si hacemos grep find punto, no, menos r find punto, es 8. Cargar arreglo, dim 8 cargar arreglo. Bien. Antes de eso hay que ver por qué hace falta eso, así que hay que hacer 7, 8, menos p. Bien. Tenemos este programa. Es cargar 10 elementos de un arreglo. Inicializamos 10 elementos de un arreglo acá abajo. O sea, es un arreglito de 10 elementos. Lo que hacemos es cada elemento sub i le vamos a poner valor que vale 7 por i. O sea, tenemos 7 por 0, 7, 7 por 1, 7, 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14 y así. Y lo vamos guardando en arreglo de i. Y por último imprimimos esto. O sea, la tabla del 7, básicamente. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría? La pregunta que está acá. Si queremos tener más de 10 elementos, ¿cómo tenemos que modificar este programa? ¿Qué tendríamos que cambiar en este programa? Por ejemplo, quiero tener 50 elementos.
¿qué modifico? El tamaño de Y la donde, regla. Sí. ¿Cómo? El tamaño del arreglo, profe. Bien, o sea, vengo acá, pongo 50 y ya está. Y después En el for también. recorre. Claro, los dos for. O sea que tendría que venir acá y poner 50 y acá también 50. 50. O sea, tendría que buscar cada lugar donde se utiliza el tamaño del arreglo y reemplazarlo. El tamaño viejo que valía 10 por el tamaño nuevo que es 50. En un programa chiquito no hay drama porque entran todos en la pantalla, pero en un programa grande no se puede. O sea, es impracticable. Sí, imagínense un programa de 100 líneas donde tienen que rastrear dónde se utiliza el tamaño de la regla. Bueno, es imposible. O sea, es mucho lío. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, se utiliza esto, que es un ejemplo, es define. Las sentencias estas de preprocesador, lo que hacía el preprocesador era, la primera etapa después de escribir el programa, decía, bueno, voy a encontrar todos los lugares donde están una n y la voy a reemplazar por un 10. Sí, el preprocesador era un reemplazador de texto. O sea que va a agarrar la n y donde encuentre una n mayúscula la va a reemplazar por el 10. Bueno, acá la va a poner con un 10, acá con un 10 y acá con un 10. O sea que este programa funciona para 10. Y ahora quiero que funcione para 50. Le pongo acá arriba 50. Funciona para 50. Funciona para 500. Y para todos los valores que quiera. Cierto límite. Si le pongo un número muy grande, se rompe. Bien. Bueno, ¿qué es lo que hace? Reemplaza la n por el 50. Sí, entonces es más fácil modificar mi programa porque si yo quiero ampliarlo o reducirlo, solamente modifico acá. Y ya sé que de acá para abajo siempre utilicé la n para el tamaño de la regla. O sea que es más fácil modificar su programa. ¿Se entendió? Sí, profe. De 10. Entonces en la guía, cuando aparezca esta n, es básicamente eso, que tiene que funcionar para un tamaño de arreglo n mayúscula. O sea, cuando aparecen letras mayúsculas, normalmente son estas cosas que vamos a decir que son constantes. O sea que son variables predefinidas por el preprocesador. ¿Alguna consulta hasta acá? Por el momento no se entendió todo. Buenísimo. Al final de la guía hay un par de preguntas teóricas, solamente para recordarle que no todo en la vida es práctico, sino que también hay teórico, así que tienen que repasar teórico. Y eso era todo de hoy. Sí. Creo que había un ejemplo antes. Todos estos ejercicios están en el repositorio, o sea, en el GitHub, para que no los tengan que copiar a mano desde el video, están todos subidos. Creo que te hicieron una pregunta en el chat. Sí, ahí lo vi. No, lo pueden utilizar en varios lados, es buena la pregunta. Vamos acá a code. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo que sea define.c. Por ejemplo, venimos acá y quiero hacer un define que sea tam de 1000. Bueno, tenemos un main, tenemos un i. No hace falta. Puedo imprimir directamente un entero que sea tam. Entonces, este programa lo único que hace es imprimir el número 1000. Este de arriba. Y un enter. Porque le puse el barra. O sea que se puede utilizar en cualquier lado. Podría haber puesto 1010. Entonces acá sea tam 1 y tam 2. Entonces hago tam 1 dividido tam 2. Me imprime la división. Pueden utilizar como quieran.
¿Tienen que ser enteros? No, pueden ser flotantes, por supuesto. Pueden ponerle 3,1415. Pueden decir que esto es muy parecido a un número que se llama pi. Si vienen acá, ponen, en vez de imprimir coso, tam, ponen pi, le imprimen como flotante porque es un número con coma, y imprime el número con coma. ¿Está bien? Pueden hacerlo de esa forma también. O sea, funciona tanto para enteros, para flotantes, para float de simple precisión, de doble precisión. Como una variable global, sí y no, porque por ahora solamente tenemos un archivito .c y variable global es algo más grande todavía. Esto sería, es una cadena de texto que se va a reemplazar por algo. En este caso es pi se va a reemplazar por 3,1415. El tamaño del arreglo dentro de un bucle no se puede cambiar. Mm, existe lo que se llaman arreglos de longitud variable, que está en C, pero no lo vamos a ver todavía. Por ahora vamos a decir que siempre los arreglos van a tener un tamaño fijo. Arreglo, por ejemplo, van a tener un tamaño fijo. Por ejemplo, de 10 elementos. Se pueden cambiar más adelante, vamos a ver cómo se modifica ese tamaño, pero por ahora son fijos. ¿Alguna otra duda? Para un solo tipo de datos, sí. Si venimos acá, todos estos elementos, o sea, los que están acá adentro, tienen que ser del mismo tipo de dato. No pueden ser dos elementos float, uno char y uno int. No, tienen que ser todos el mismo. Si quieren tener varios arreglos, pueden hacerlo. Pueden, por ejemplo, acá tener un arreglo de char, ¿no? Char. En este caso es una cadena que es de 10 elementos. Ahí estamos. Es un arreglito de char. Así que acá vamos a hacerlo completo el ejemplo. Sí, es un arreglo que va a tener, en vez de números, va a tener chars, o sea, letras. Entonces vamos a ir hasta tam, porque es hasta ese tamaño. Y vamos a imprimir cada carácter. Para imprimir los caracteres era por %c, los vamos a imprimir uno al lado del otro sin espacios. Cadena de i. Quiero la variable solamente allá adentro. Corremos y esto imprime basura. ¿Ven? Pero es una basura que está formateada a un carácter. O sea que no me imprime números, sino que me imprime el carácter que represente ese número que tenga allá adentro. Bueno, ¿cómo lo inicializamos? Con el igual y las llavecitas. Bien. Podríamos imprimir, por ejemplo, hola, el final un barra n para imprimir un enter. Entonces, si imprimimos, guardamos primero y ahora lo corremos, nos imprime hola y el enter. ¿Está bien? Lo estoy inicializando con un carácter. O sea, los caracteres eran con comillitas simples. O sea, no son comillas dobles, sino que es la comilla simple. El arreglo viene a simplificar al crear muchas variables, por ejemplo, para 10 notas. Claro, exactamente. Entonces, les permite tener muchas cosas del mismo tipo en un solo lugar. Pero eso es importante, tiene que ser del mismo tipo. En este caso son letras, caracteres.
Pero esto lo podríamos haber impreso de esta forma. Ahora, si lo imprimimos, se va a entender mucho, pero es un número muy largo. Pero, para que tenga un poco más de sentido, le podemos decir, bueno, imprimilo, en vez de uno al lado del otro los números, imprimilos uno abajo del otro, y me imprime esto. Me imprime 72, 11, 108, 97 y 10. ¿Qué son esos números? ¿Alguna idea? La verdad que yo no tengo ni idea. ¿No es la tabla ATSI? No, no, no. Sí. Ah, bien. Esos números son... Ah, mira, le imprime acá arriba. A ver. Mira, bueno. Hay algo que se llama la tabla ASCII. La tabla ASCII es esto. Abrir acá. Bien. En C, todas las cosas que se guardan en una computadora, o sea, vámonos, todas las cosas que se guardan en una computadora son números. Bueno, las letras se guardan en un arreglo, pero en la computadora se van a guardar como un número. Bueno, ¿qué hace el compilador? Dice, bueno, ingresé, estoy acá, ingresé la H mayúscula, o sea que viene acá, dice H mayúscula, acá. H mayúscula es el 72, ahí está arriba donde dice buffer, es el 72. O sea que en mi programa me imprimió el 72, o sea la H mayúscula, que corresponde al carácter H mayúscula. Bien, después me imprimió un 111, o sea que venimos acá, está acá abajo, el 111, no, acá arriba, es la O minúscula, acá. El 111, la O minúscula, ¿está bien? O sea que son los caracteres, pero en vez de imprimirlos como letras, los imprime como número. ¿Sí? O sea que es la H que vale 97, la O que vale 111 porque es minúscula. ¿Sí? Lo que está bueno es decir, bueno, ahí, imprimimos. Creo que había un ejercicio de operadores para diferenciar de letra y número. Podía usar la tabla directamente. Exacto, sí. Fíjense, esto está muy bueno, pero los vamos a imprimir uno al lado del otro. Compilamos, me imprime hola uno al lado del otro. Bien. Si venimos acá a la tabla ASCII, algo que está bueno es entre la letra mayúscula y la letra minúscula hay siempre la misma distancia. ¿Sí? O sea, hay 32 elementos. ¿Sí? Fíjense, entre la F mayúscula y la F minúscula hay 32. Entre la H mayúscula y la H minúscula hay 32 elementos. Bueno, entonces, si yo tengo una cadena de texto que está en minúscula y la quiero pasar, está en minúscula, y le quiero pasar a mayúscula, ¿cuánto le tengo que restar a cada número? 32. Claro. O sea que acá yo podría decir, bueno, restale, antes de imprimirlo, restale 32, o sea, imprimime la letra, pero restaba 32. Si lo corremos, me imprime, no hagan caso a esto, me imprime las letras en mayúscula. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, me transformó de minúscula a mayúscula, solamente con restar un número. Pero ahora, esta es la parte que está copada. Al revés, antes de pasar de minúscula a mayúscula, sería sumando doble, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Algo que está bueno es, yo le estoy restando 32, pero acá esta es una letra. O sea que las letras se pasan a números. O sea que si yo estoy restándole 32, podría venir a la tabla y decir, bueno, a ver, ¿quién es el 32? Bueno, el 32 es el espacio. Entonces, si acá venimos y le restamos el carácter del espacio, esto acá, aunque no parezca que hay nada, hay un espacio. O sea, a la cadena le estoy restando el espacio. ¿Qué hace?
Vuelvo a compilar acá abajo. Me imprime de nuevo en mayúscula. Sí, porque le estoy restando el espacio. ¿Cuánto vale el espacio? 32. ¿Se entendió eso? ¿Se vio Sí, eso? sí. Sí, sí. De 10. Y eso funciona solamente para las letras. Si, uy, por ejemplo, el barra n, que es el salto de línea, que era el new line, que es esto, que es el 10. Yo le estoy restando 32, o sea que en la tabla está yendo al menos 22, no existe, porque son números positivos no solamente, y del 0 al 127, o sea, es un char, justamente porque es un char. Tengo el tamaño máximo de un char positivo, 127, o sea que puedo representar entre el 0 y el 127. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Esto? No, profe. De 10. Así que aparte de guardar números, podemos guardar letras, que al fin y al cabo se guardan como números, como todo, y lo podemos imprimir tanto como un carácter o como un enter. ¿De qué otra forma podemos inicializar las cadenas de texto como un string? O sea, vamos a poner así. Corremos, me imprime el hola y el enter. ¿Sí? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, lo mismo que vimos con arreglos con números. O sea, hay que tener cuidado con el tamaño. Porque si venimos y le ponemos un número muy grande, un tamaño, una palabra muy grande, más de las que pedimos, tiene un warning. Lo mismo que con números, solamente tira una advertencia, imprime los 10 dígitos y después no imprime más nada porque no le dije que imprime más nada. Pero solamente los primeros 10 elementos los asigna y los demás elementos, o sea, los primeros elementos es hasta acá, todos estos elementos no se guardaron. ¿Sí? Fíjense que llegó hasta el KND, que es el KND, pero esto no se asignó. O sea que los elementos que están de más se pierden. Y imprime todo la basura que está en la memoria. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Buenísimo. Bueno, esto era todo por hoy. Lo de arreglos. Está la guía. Está los ejercicios para que hagan. Bien. Ahora corto, pero seguimos con el trabajo práctico. Solamente para que no quede en el trabajo.